De acuerdo. Espera, ahí está, estamos grabando. Así que ahora, formalmente, voy a decirles a todo el mundo buenas noches. Yo soy Sandra Guterman, la directora de Movere, de la consultora, que junto con Eliezer hacemos este ciclo de webinars que durante todo el año, una vez por mes, vamos invitando, valga la redundancia, a diferentes invitados que nosotros admiramos, y ahora le voy a dar la presentación formal, para que aporten o algunas cuestiones de coaching o algunas cosas relativas al coaching que sabemos que le va a servir a cada uno de ustedes en su vida personal y o laboral, si quieren en cualquier ámbito. Tenemos una forma de pensar, una creencia fuerte hablando de coaching, que es que las personas cuando somos atravesadas por la experiencia por algo, estemos donde estemos, empezamos a percibir, sentir y hacer cosas distintas. Así que por ahí va el aporte que les queremos dar hoy desde el concepto de la confianza. Dentro de las cosas que hacemos, dentro de la consultora, además de esta webinar, tenemos una formación de coaching organizacional en nuestro caso. Nosotros decimos que es ecléctica porque aborda diferentes corrientes o ramas como las neurociencias, la PNL, que es la programación neurolingüística, la ontología, y también un montón de otras cuestiones que los van a ayudar a tener herramientas para facilitar las cosas en el lugar donde estén. De hecho, siempre decimos que además de coaches, se transforman en facilitadores para que las cosas pasen. Esa es la idea. Y por otro lado es un proceso de aprendizaje y hoy vamos a seguir aportando a eso, a lo que llamamos educación continua. Si hoy se van con una preguntita distinta o con algo diferente de cómo entraron, aunque sea así de pequeñito, nosotros nos vamos a sentir que cumplimos con la misión de este encuentro. El otro punto importante, bueno, tenemos otros programas, nos pueden visitar en la página www.emovere.com.ar, formamos mentores, hacemos prácticas de coaching, tenemos coaching deportivo, o sea, pueden encontrarse con un montón de cosas nuevas. Y todo 100% online, porque hoy con la pandemia es una de las respuestas que tuvimos que encontrar, aunque también creemos en lo presencial. Muy bien, señoras y señores, dicho todo esto, voy a dar ahora una presentación formal, que es nuestra invitada de honor. La voy a presentar de dos maneras, una del punto de vista profesional y otra del punto de vista personal. Desde el punto de vista profesional, es mucho más de lo que voy a decir, ¿eh? O sea que yo voy a decir un poquito así y tú después agregas todo lo que quieras. Ella es coach ejecutiva, se llama Darly Solís, nada más ni nada menos, vive en República Dominicana, es oriunda de ese país al cual tuve el gusto y el placer de ir, tanto para estudiar como para después ser formadora y mentora. Bueno, ahora voy a hablar de Darly. Es coach ejecutiva, conferencista y facilitadora de entrenamientos, y además es formadora y mentora de coaches, entre tantas otras cosas, porque además es ingeniera y también podría decir, además de todo lo que sabe, es mamá de un montón de niños, es hermosísima persona. Yo la adopté como mi hermana menor, porque bueno, no puedo decir que ella es mayor que yo, así que es mi hermana menor, la quiero de verdad compartir un montón de experiencias y sé que va a aportar desde lo profesional y también de lo humano, y lo traigo porque para mí hay dos factores importantes cuando estoy con alguien. A mí me importa que si tiene que hacer algo, sepa de lo que tiene que hacer, pero no me alcanza con eso. Tiene que poner en valor sus valores humanos. Y para mí reúne las dos cosas. Así que desde ese lugar espero que la disfruten, que la escuchen y si pueden llevarse algo, ideal. Además de pasarla bien. Señora, le doy toda la palabra a usted. A partir de ahora liderás y yo estoy aquí para acompañarte en lo que necesites. De verdad, un gusto y un placer de tenerte. Muchísimas gracias, Sandra. Para mí es un honor inmenso estar aquí en esta noche. Sí, te he declarado, hicimos ese acuerdo, ese pacto. Fue voluntario y fue compartido. Somos hermanos y es un título que hemos adquirido y que lo honramos más que nada, que eso lo aprecio muchísimo. Y agradezco muchísimo la confianza de poder estar aquí esta noche con ustedes. Entonces, en mi presentación hasta incluí el slide con las palabras para ti y para Fer, incluso
que aunque no esté presente. Está presente de Y todas maneras. Digamos a claro, todos. Fernando Sabatini es el otro director de Movere, que aunque no esté, está. O sea que si me escuchan hablar en plural es porque siempre está al lado mío él. O sea claro. que buenísimo que lo trajiste. Mira, y hoy quiero hablar de la construcción de la confianza en el camino del coaching. Y es un tema que me mueve muchísimo porque he atravesado, el coaching, no he atravesado, me ha atravesado a mí. O sea, ha sido todo un proceso hermosísimo, donde puedo decir que a partir del inicio del coaching, mi vida es otra, soy otra. Y la construcción de lo que ha sido me hace sentir muy orgullosa de lo que ha pasado, en todo el contexto de lo que he vivido hasta el día de hoy. Entonces, no me canso de conversar, no me canso de hablar y no me canso de tener estos espacios y seguir construyendo. Entonces, para mí, cuando me dijiste de esto, hablar de construcción de confianza para mí es un tema importante. Como tú decías, eso es valor, de valores. Entonces, para mí es un valor. La confianza es algo en lo que estoy profundamente comprometida y con lo que conecto y trabajo día a día. Y bueno, en este proceso que fui atravesando y que fui caminando, y esto que llamo el camino del coaching es eso, una forma de ser y hacer las cosas distintas, con sentido, con conexión y con profundidad, y creando vínculos desde un lugar distinto. Y yo creo que ese vínculo que hemos creado nosotros y contigo de manera especial es, es desde el camino del coaching, es desde ese lugar de conexión y de vida, es desde esa desde poner en posición aquello que realmente valoramos y aquello que realmente somos. Y la alineación que sentimos, o sea, es muy poderosa. ¿Y por qué lo menciono y por qué para mí es parte de la presentación también? Porque cuando hablo de coaching, hablo de transformación y hablo de un estilo de vida. No hablo, y por eso preguntaba de que si eran coaches o no, porque la verdad es que si voy a hablar del coaching, voy a hablar del estilo de vida que creamos, que manejamos, con el cual nos estamos identificando en el momento que decidimos dar el paso de formarnos. Entonces, desde ahí voy a estar hablando. Y en el día de hoy lo que pienso, no voy a hablar de tips, herramientas y estrategias, qué es lo que vende, qué es lo que todo el mundo quiere, llevarse claves. No, yo lo que quiero promover en ustedes es que vayamos a escarbar, a explorar, a buscar, a buscar. Normalmente en este proceso nos pasa eso, cuando nosotros estamos hablando de coaching, lo que estamos escarbando, explorando, nos sentimos muchísimas veces perdidos, pero seguimos buscando. Y en esa búsqueda es que nos vamos nosotros encontrando y nos vamos construyendo. Entonces, más que tips y herramientas, quiero reflexiones. Que quiero como que hoy reflexionemos. Quiero que hoy conectemos desde lo humano. Y quiero que ustedes mismos vayan construyendo sus respuestas. Uno de los principios básicos del coaching es que las personas tienen todas las capacidades y habilidades para lograr eso que desean. Entonces, yo sé que brindarle esta información a ustedes va a ser un espacio para que ustedes puedan tomar lo que realmente le aporte y a partir de eso que le aporte poder construir lo que necesitan. Porque cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y lo que necesita a veces es la conciencia, la atención, la apertura, la escucha para poder hacernos conscientes de eso y lograr y movernos hacia donde queremos. Entonces, desde aquí hay que empiezo a conversar y me gustaría, sugiero dos cosas, que pueden ir escribiendo en el chat y Sandra, tú me puedes retroalimentar sobre cualquier pregunta o dudas que tengan. Más que quizás hacer aclaración, lo que quisiera es que si tienen algunos ejemplos o algunos temas que pueda plantear aquí y ustedes tengan algunas interrogantes, lo puedan ir poniendo y lo vamos discutiendo sobre la marcha. Igual forma, ya cuando termine la presentación, entonces quizás podemos seguir con el debate de preguntas o comentarios al respecto y que se vaya dando la dinámica y vaya fluyendo, porque la idea es que vayamos creando, co-creando todo esto que estamos aquí. Y me gusta siempre cuando defino un tema poder desglosarlo. Y estoy hablamos de construir confianza. Y la construcción es esto de crear, es esto de edificar. Si buscamos la etimología de la palabra, hablamos, es como algo de juntar, aglomerar. Entonces, es una palabra que utilizo porque creo que nosotros eso es lo que podemos hacer cuando estamos co-creando realidad y es poder nosotros poner piezas, juntar piezas y hacer algo. Ese algo puede ser distinto y normalmente buscamos que sea mejor. Y entonces
esto de la confianza, el prefijo con viene con esta palabra junto y el fi viene de fe y lealtad. Y esta última parte del ANSA se relaciona con el tema de coherencia, experiencia y creencia. Y cuando hacía esta conexión, que son más palabras, pero elegí esta principalmente, lo veía como, ¿en qué confiamos? Y normalmente tiene que ver con esto, experiencia, con estas creencias en la que creemos, en la que hemos puesto la fe, en la que sabemos y hemos vivido y en la que nos brinda la seguridad. La confianza como definición es hacer con seguridad algo, ejecutarlo. Entonces, fíjense cómo desde su etimología la palabra nos está invitando a que hay algo que sé con certeza o pienso que es en la certeza, pero hay algo, una experiencia, como dijo Sandra, que he registrado, que me dan la seguridad de que algo va a ser de alguna forma. Y este camino del coaching, como les decía, es hablar de un estilo de vida, una forma de ser y estar y de yo relacionarme con el mundo que me rodea. El coaching no es un destino, no es una certificación que ya logré. El coaching es un trabajo personal que hago conmigo, donde incorporo competencias y habilidades que no puedo quitármela después que la puse, que sencillamente la sigo trabajando, la sigo explorando, la sigo puliendo y la sigo construyendo, siempre en conexión a mis principios, a mis valores, a la forma en cómo veo el mundo y en cómo yo decido que quiero que sea. Entonces, esta construcción de confianza es crear juntos esta experiencia, esta conexión que nos va a permitir a nosotros poder tener una sensación distinta y hablar sobre el camino del coaching, sobre ese camino de la vida, sobre ese estilo de vida y no necesariamente como ese destino o esa herramienta o esa aplicación o ese proceso. Entonces, desde ahí empiezo a comunicarme con ustedes. Y bueno, la confianza. Yo me encantó esta imagen que viene como poner una semillita. Y es que nosotros tenemos, si yo les puedo decir, empecé con esta curiosidad de la confianza. Una de las cosas que me sucedieron en mi proceso de transformación era esto de empezar a confiar más en mí misma, más que nada. En los procesos de coaching hablamos de la confianza para creer como eslabón para el creer en mí, en el proceso y creer en el otro, ¿no? Y que estas tres piezas generan las bases o este pilar que debemos ir desarrollando. Pues la confianza en algún sentido, si les puedo decir, en toda esta experiencia, empezó a moverse y empecé a sentirla desde un lugar distinto. Y cuando empecé a conectar con esto, me pude dar cuenta que tenemos varios niveles en los que nos vamos sintiendo mucho más confiados que en otros momentos. Y podemos tener la confianza en algún momento y sentirnos muy seguros de lo que hacemos y en otros no necesariamente nos sentimos tan seguros. Pero no es algo que me llega de fuera. La confianza no es, llegó confianza. La confianza es una plantita que yo voy sembrando. Es una construcción. Es algo que voy trabajando. Es algo que me voy haciendo consciente y en la medida que soy más consciente de esto, yo voy a ir cultivando y creando y generando los hábitos adecuados para poder cuidarlo. Y voy a hablar de esa confianza como ese estado de confianza quizás que pudiéramos nosotros ir desarrollando, aprendiendo a cultivar para que nosotros podamos tener mayor estabilidad emocional y mayor efectividad en la toma de decisión. Yo les puedo decir que he experimentado niveles de confianza. Llegó un momento y me pasó en la pandemia, increíblemente, fue el momento del estadio donde yo más confiada me sentí por algunas razones y cosas personales que pasaban y llegué a un lugar que para mí era maravilloso. Y ahí entonces cuando yo llegué a ese lugar, yo decía, no quiero moverme de aquí, no quiero salir de este lugar. Qué bien se siente tomar decisiones, accionar, moverte, no sentirte cuestionado. Y yo, ¿cómo llegué aquí? Y ese eran cuestionamientos que me hacía. Y lo que me llevó a seguir conociendo o a seguir trabajando sobre esto fue cuando yo decía, no quiero salir de aquí. Qué bueno se siente. Y no es así. Entonces, lo pude vivir en ese momento, lo pude vivir en esa ocasión, en ese nivel, y me quedaron dos cosas. Primero, saber que puedo moverme a ese lugar y que hice cosas, muchas inconscientes y otras muy conscientes para llegar a estar ahí. Y lo segundo es poder reconocer de que
¿para qué quiero totalmente ese espacio? Porque cuando hago eso, estoy negando otro tipo de cosas, estoy negando otro tipo de emociones y las vivencias y el contexto me va a ir generando siempre una experiencia distinta, que es propio y es normal que empiece a moverme desde ese lugar. Y obvio, esta parte de querer seguir controlando, que es la que nos gusta, de querer seguir quedándonos en esos lugares donde nos sentimos más confiados y seguros. Entonces, la confianza, una vez que la tiene, no se queda. Y eso tenemos que es un trabajo diario, es algo que yo voy a construir siempre y que puede moverse. El contexto, las experiencias, el registro de las emociones lo van a hacer que cambie. Entonces, nuestra maestría o habilidad no necesariamente es ser confiado y que siempre permanezca, sino más bien podernos darnos cuenta cuando nos sentimos en confianza, cuando la perdemos, cuando nosotros tenemos que recuperarla o tenemos que conectar nuevamente y cómo nosotros empezar a movernos e incluso cómo empezar a movernos cuando no nos sentimos tan confiados. Y es del desarrollo de esa habilidad, de esa práctica y ese esfuerzo que vamos a requerir porque nos va a demandar conocernos, nos va a demandar un poquitito, en ese momento que se me fue la presentación y se me fue todo. ¿Dónde están? Oh, oh. Ya estoy aquí, perdón. Se me fue la pantalla. Ya está bien, sí. Bueno, entonces es desarrollar esa habilidad que va a requerir práctica y esfuerzo de nosotros. Y con esto quiero poner sobre la mesa algo que nos está pasando. Y yo creo que esto está pasando siempre. Lo que desactiva, lo que genera el quiebre de la confianza son los cambios. Y yo creo que lo que está pasando en estos momentos, no, los cambios lo hemos vivido siempre. Y es la velocidad que están teniendo estos cambios, lo que quizás nos está poniendo en juego tantas cosas. Vivimos en constante cambios y nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el proceso de una certificación, de un programa de coaching, nosotros cada encuentro, cada sesión, nos estamos sometiendo a una transformación. Es decir, es un cambio para nosotros. De paradigmas, de todos estos pensamientos, de actuar, de identidad, de conocernos, de entendernos. Entonces, imagínense que someterse a un proceso de coaching que luego se convierte en una forma de ver el mundo es un proceso de transformación continua. Entonces, imagínense ustedes ahora con la pandemia, los cambios que están surgiendo y cómo están surgiendo. Yo le voy a ser honesta. Cuando me fui a vacunar, yo dudé, ¿eh? Yo me senté, lo primero que me pasaba era si iba y me vacunaba o no me vacunaba. Y yo estaba muy segura que me quería vacunar, pero tenía un pretexto para todo. Y justamente un día que me pasó, iba 3 días, me duele la cabeza, me pasa esto, y el tercer día se me rompió el zapato, llegando al lugar, y me tuve que devolver. Y yo, es que no voy, pero genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos el registro de la experiencia y porque lo que conocemos de la experiencia anterior es que una vacuna en tan corto tiempo que hubiese pasado. Y empiezan todos estos juicios, todos esos comentarios, todas esas cosas que empiezan a incidir en la manera en cómo accionamos y en cómo hacemos las cosas. Y todo esto va a afectar en la manera o en la efectividad de las decisiones que tomemos. Y esto lo estamos viviendo, esto es con una simple acción de un solo día. Imagínense lo que estamos viviendo en el día a día cuando acumulamos todo esto. Un ejemplo, y voy a volver a poner un poquito el tema de la vacuna, no sé cómo está pasando en Argentina, pero me pasó que mis muchachas de servicio, ¿no? Cuando estaban en la casa, yo llego y tienen un radio a todo volumen, un señor diciendo que una vez que nos pongamos la vacuna, alrededor de 2 o 3 años todos íbamos a morir. Y que esto era que por favor expandieran este mensaje porque mira, esto es lo que va a suceder. Y yo decía, ¿qué es todo lo que va a tener que atravesar? Si ellas les creyeron, ¿no? ¿Qué es todo lo que esa persona tiene que atravesar para poder llegar a ese día y vacunarse? Porque si voy a creer que me voy a morir, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Desde dónde voy? ¿Desde dónde saco la fuerza? ¿En qué me fundamento? ¿En qué me baso? ¿Desde quién me hago acompañar? Entonces,
Toda información que entra, toda información que vamos registrando, todo contexto que vaya sucediendo alrededor nuestro, influye en la manera como vamos viendo las cosas, influye en la manera en cómo nos vamos comportando, influye en la confianza en que vamos a tener al desarrollar una habilidad u otra. Entonces, el reto que tenemos aquí es el tema de afrontar esta incertidumbre. Y voy a conectar, y utilizo la palabra, pero no exactamente es porque siempre va a pasar, pero es incertidumbre experimentando dolor y miedo. ¿Y por qué utilizo el tema de dolor y miedo? Porque ese afrontarlo y ese yo ir a lo que no sé, me va a generar cambios, me va a generar transformación. Y en este lugar hay miedo, porque no sé a lo que me enfrento. Y hay dolor porque hay pérdida. Cuando yo empiezo a transformar algo o a cambiarlo, algo deja de ser como era. Y eso es una pérdida. Entonces voy a tener esos sentimientos. Y ahora mismo lo que tratamos siempre o con mucha frecuencia es evitar encontrarnos en posiciones o en lugares donde esto esté presente. Entonces, es un reto ahora mismo nosotros poder empezar a conectar desde ahí. Y cuando hay dolor, no se experimenta confianza. Cuando hay dolor, no se experimenta porque la sensación y la emoción que están ahí no dan seguridad, pero son necesarias y las necesitamos para poder pasar el proceso y poder movernos. Porque de lo contrario, ajá. Perdón, me gustaría agregar algo de esto que estás hablando para dar como una visión que aporta otra mirada, aunque es la misma, pero un poquito más amplia. Ok. Esto es, en parte, lo que puede suceder automáticamente que le pase a un ser humano, porque cualquier situación de incertidumbre o no conocida genera para el cerebro peligro y automáticamente aparece el miedo. Sin Claro. embargo, y ahora como estamos también hablando de los coaches, que todo ese proceso de aprendizaje, en vez de hacerlo solo, lo hagas acompañado de alguien, lo que hace es que esos periodos que tardarían X cantidad de tiempo se acorten. Y el estar con un alguien que te acompañe, además, te empieza a dar algunos grados de certidumbre que no tienen que ver con los resultados que vas a lograr, pero sí con el proceso de aprendizaje que vas a atravesar. Lo digo porque si no es como una manera de vivir los aprendizajes, la incertidumbre y todo lo que decís, que por supuesto estamos alineados solo y lo mismo acompañados. Cambia algo en este acompañamiento y la figura Totalmente. del coach muchas veces ocupa ese lugar. Como para agregar, no Y me para... encanta, claro, y me encanta. Y qué bueno que lo traes, porque definitivamente si estamos hablando de experiencia, la experiencia es otra cuando hablamos desde ese lugar, totalmente. Y fíjate, y otros cambios que menciono, que ahí vienen quizás ciertas otras, trae estos temas por demás. Está, por ejemplo, ahora podemos hablar de lo que no se mide, pero de lo que sí se siente. Y creo que esa es una de las cosas que ha empezado el coaching a poner sobre la mesa y es lo que hemos empezado a encontrar dentro del ámbito del coaching, tanto como el servicio como una formación. Cuando yo estoy en un tema, en un proceso de coaching, yo estoy hablando de las cosas que realmente estoy sintiendo más allá de lo que yo pueda medir, de lo que yo pueda trazar. No es desde el resultado de que si logré las ventas o que si estoy, o sea, es lo que me preocupa, es lo que me pasa, es lo que estoy sintiendo. Es que esto está funcionando, pero aún yo sigo con inseguridad, aún yo sigo nervioso, aún me pasa, porque entonces hay pensamientos que se van activando y me van detonando por experiencias pasadas este tipo de alertas. Y yo tengo, y el vivir las experiencias en una conversación con el otro, entonces genera una experiencia totalmente distinta y permite tener una mirada más amplia. Y ahí voy, bueno, no, creo que esa parte lo moví, porque no podemos ver el escenario completo y poder empezar a ampliar esa mirada y verla un poco más allá y darnos cuenta de otros escenarios que no son visibles para mí, entonces me permite a mí tomar decisiones distintas y desde un lugar distinto. Otra cosa que estamos haciendo es de hacer evidente lo obvio, porque queda como un vacío lo ya conocido. Es decir, miramos esa foto y todos vemos zapatos. Y sabemos que hay unos rojos, pero todos vemos zapatos y nos pasamos hablando del zapato. Entonces, porque es obvio que, pero no necesariamente es así. Entonces, y muchas veces en una conversación y en las empresas incluso, y en el tema del coaching necesitamos hablar de esto. Necesitamos
a hablar de aquello que todo el mundo entiende. Y fíjense que empecé la conversación con la descripción de cada uno de los conceptos y hacia dónde iba con cada uno de ellos. Porque pareciera obvio, pero no lo es. Y lo pongo sobre la mesa para que cada quien vea desde el punto de vista donde estamos tratándolo. Y el otro punto también que pongo sobre la mesa es de que a repensar y retomar las conversaciones que tenemos. Y fíjate, en el tema del coaching, que tanto hablo de las conversar y de las conversaciones, de las cosas que pongo al que no es coach, es, bueno, pero ya las conversaciones las conocemos y todo el mundo conversa, ¿a qué te refieres? Y esto es repensar. Y esto es volver a retomar, porque la forma de conversar ha cambiado. La forma desde donde podemos conversar también. Y fíjense cómo algo tan elemental y cotidiano puede empezar a ser distinto. Y desde el camino del coaching empezamos a repensar y empezamos a redefinir las conversaciones que estamos teniendo y desde dónde estamos nosotros conversando. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. No, Sandra. no pusieron nada, aunque sea en el chat, y queda abierto, así que cuando quieran, con todo gusto, agreguen, pregunten, reflexionen, porque los invitaste a reflexionar cuando comenzaste, así que valen, todo vale. De acuerdo. Mirá, Si van. acá alguien ya, mirá cómo viste. A ver, espera que se me fue para arriba. Dame 3 segundos. Lo que puso Victoria Ríos. ¿Podrías ampliar el tema de las conversaciones? Muy interesante. Perfecto. Bien. Sí. Y mira, y las conversaciones la puedo girar en dos lugares. A las conversaciones internas, que las que tenemos, y a las conversaciones externas. Desde las conversaciones externas, te puedo decir, cada vez más estamos necesitando nuevas habilidades conversacionales para poder generar vínculos más sanos. Una de las cosas que podemos ver es que cuando hay cambios y estamos en un proceso de incertidumbre, lo que empiezan a afectar inmediatamente son las emociones. Empezamos a ser más reactivos, empezamos a preocuparnos más o a estar más alterados de lo normal. Por tanto, eso tiene una incidencia directa con el otro y las relaciones empiezan a afectarse. Una de las cosas que estamos viendo ahora, producto de la pandemia, es mucho eso, cómo volver a generar los vínculos a nivel laboral, a nivel personal, y lo podemos vivir nosotros en nuestra propia experiencia. Piensen en alguna relación o en alguna situación que estén teniendo a nivel familiar o personal, cómo es la conversación con estas personas. No la quiero tener, me irrita, sencillamente dice cualquier palabra y yo voy a alterarme porque no estoy predispuesto a la conversación. Entonces, conversar desde un lugar distinto y repensar las conversaciones tiene que ver con la escucha, tiene que ver con desde dónde estoy hablando. Cuando digo desde dónde estoy hablando, estamos acostumbrados a hablar desde los juicios que estamos teniendo. Te pido un ejemplo, con el tema aquí de los zapatos. Estoy viendo esa imagen de los zapatos y pudiera decir, si el color rojo es una alerta, ay, mira, ahí hay un zapato que está mal. Entonces, porque si el rojo es alerta, entonces ya el zapato está mal. Y cambiar y repensar nuestra conversación es poder nosotros decir, mira, hay tantos zapatos, de esto hay un color rojo. ¿Qué significa este color rojo? ¿Qué hace que este zapato de este color esté ahí? Ya yo no estoy calificando el que sí está mal, ya yo no estoy calificando el problema como tal, ya yo estoy poniendo sobre la mesa una situación y ya estoy dejando en base a preguntas la apertura de poder escuchar y empezar a generar, clarificar lo que está sucediendo. Cuando nosotros empezamos a clarificar, cuando empezamos a utilizar más las preguntas como herramienta y cuando nosotros podemos tener la capacidad de poder calmar nuestros juicios e integrar la mirada del otro en lo que estoy viendo, yo puedo generar vínculos mucho más estrechos, muchos más sanos y puedo ser más eficiente, productivo, como le quieran llamar, que ahora mismo, pero más que nada es tener vínculos más sanos para que la vida sea más cómoda para mí, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Y esto es lo que me va a permitir poder yo comunicarme sin tener que estar haciendo la falta. Nosotros tenemos una conversación muy dañina que viene desde nuestra voz interna, que siempre hablemos desde la carencia y desde lo que está mal. Y no solemos movernos a ver,
o a cuestionar las cosas, desde dónde me hablas y para qué me dices lo que me dices. Entonces, ese repensar de las conversaciones está sobre la mesa y en el coaching es algo que nosotros aprendemos y generamos las habilidades y las competencias para tener una conversación distinta. Y cuando yo tengo una conversación distinta conmigo y con el otro, definitivamente la confianza se ve influenciada por esto. Y puedo yo moverme y puedo yo tener un vínculo mucho más sano cuando hay cuando hay mayor confianza. Hay alguien que me está Y levantando la mano. Ajá. Roxana Ortigosa, solo una cosita, Sí, porque me encanta lo que estás diciendo. Hay también conversaciones que se hacen con uno mismo, o sea, de la misma manera que tú generas un vínculo de confianza con el otro, también empezar a tomar conciencia de cómo te hablas a ti mismo, qué piensas de ti, qué crees de ti, y cuando algo te va bien o mal, de acuerdo a tu criterio, qué conversaciones aparecen en tu interior, en esa vocecita de la cual hablabas, porque impacta de la misma manera, nada más que en la confianza en relación a lo que tú puedes o no puedes hacer. Digo, desde este lugar totalmente. también es importante esas conversaciones privadas. Bueno, Roxana Ortigosa levantó la mano y por favor abre tu micrófono y tienes la palabra. Sí, hola, buenas noches. Hermoso lo que estoy escuchando. Nada, sencillamente esto, digo que todos los que atravesamos este aprendizaje o tenemos el deseo de poder entender, más allá de las herramientas, como bien decía, es una forma de entender y el acompañamiento y el vínculo con el otro. Pero lo que sí yo quería decir esto, cómo lo expresamos de tal manera que los demás no vean en nosotros solo una forma romántica de hablar y que realmente sea algo desde un lugar humano, más que romántico. Eso, esa es mi pregunta. Mira, eso es una reflexión. Yo he desarrollado un hábito de empezar a escuchar todas las críticas del coaching. ¿Ok? Entonces, si yo veo una conversación, una entrevista de alguien, ahí voy. Si voy y leo un escrito de un blog o una entrevista o demás, lo leo. Y de alguna manera, esto me pasaba algo interesante, lo comentaba el otro día, cuando empecé a hacerlo, al principio yo decía, ¿qué hago aquí en el coaching? Pero es verdad, o sea, y en un momento llegué a creerme esta conversación. Y luego de esto, y no sé si me hablabas del coaching per se o de la conversación solamente, pero te quiero poner como el ejemplo del coaching en este caso, donde se cuestiona de que es solo un hablar bonito, y lo pongo con tu ejemplo, pero ¿desde dónde? ¿Y quién cuestiona? ¿Y qué es lo que hay detrás? En este caso particular, un hablar bonito tiene que ver, hay una conexión de dos personas y hay interpretaciones entre uno y otro. Nosotros a veces jugamos inconscientemente en el como sí, en decir sí. Y sí, lo digo bonito para que te sientas bien y yo calmarme, pero generalmente hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje no verbal que transmite una información y tenemos nosotros que hacernos cargo de esto. Ese como sí tiene que ver mucho con lo que estamos sintiendo y tiene que ver con la interpretación del otro. ¿A dónde entonces ya voy? Si yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo y es genuino lo que pasa, entonces viene el segundo caso de la interpretación del otro. ¿Qué me pasa a mí con lo que el otro interpreta de mí? ¿Qué me pasa a mí con lo que el otro dice y con lo que el otro hace? ¿Qué me pasa con ese registro cuando yo me siento que no soy aceptada o validada en este mensaje que estoy dando? Y lo comento hasta de la misma experiencia personal. Esto que tú dices es algo que lo puedo vivir y lo puedo percibir y tengo ejemplos concretos en lo que lo puedo expresar. Entonces, la conexión con esto tiene que ver cuando nosotros empezamos a sentirnos en ese lugar, de que sí estoy en ese lugar genuino, sí estoy hablando, y es desde dónde, porque muchas veces lo que me pasa es que el comentario del otro me activa en mí la duda, el cuestionamiento de lo que está pasando y desde dónde estoy hablando. Y si yo puedo desde ese lugar reflexionar
encontrarme y entender y estar consciente de que genuinamente me moví en ese lugar, entonces yo sí puedo entender o decidir si continúo, cómo lo hago y desde dónde lo hago. Porque muchas veces cuando el otro lo ve como simplemente una palabra bonita, porque lo haya expresado, no porque tú lo hayas interpretado, va a requerir quizás otra conversación. Porque en el momento que esa no fue recibido como tú lo esperabas, el vínculo no se sanó o la conversación no llegó al lugar donde iba a llegar. Entonces va a ser necesario abrir otra conversación y a ti te va a quedar la reflexión desde dónde voy a abrir la conversación, desde ese lugar que ya tuve la experiencia y registré y que algo puedo modificar o cambiar. No sé si te hace sentido esto. Bien. Y Sandra, no sé si tienes algo que agregar ahí. Perdóname, estaba con el micrófono apagado. No, a veces a mí lo que me lleva a la reflexión, lo que trajo Roxana, es que cada uno se pregunte qué valores quiere vivir todos los días cuando se levanta. Vaya a trabajar, esté en su casa, esté con quien esté. Y eso te lleva a empezar a tener una coherencia entre lo que decís, hacés, pensás y básicamente lo que después tomás como decisión para hacer. Si esa coherencia existe, como tú bien dijiste, el otro tendrá que darse cuenta de lo que le pasa, porque la frase de que algo así como, ¿qué pensarás tú de lo que estoy diciendo? Le corresponde más al otro que a mí misma. Entonces, darte cuenta que tenés una manera de hacer, que esa manera para ti son los valores humanos, y bienvenido que los humanos seamos un poquito más humanos y no nos veamos tanto como enemigos. Y como ejemplo es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, si vos podés empezar a intervenir o impactar positivamente en tu entorno, jugando con estos valores que para ti son importantes y teniendo la coherencia que darle y marca, Roxana, admiro todo lo que puedas aportar porque esa es la forma de que el mundo sea un poquitín mejor. Así que gracias, te estás trayendo un nivel de reflexión que me encanta. Acá dicen ¿Sabes que... qué? Perdóname. Sí. No, tú No, primero. que esto que mencionaba de esto de las críticas al coaching y demás, que lo vería desde ahí y me movía, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué hago aquí? Y después decía, bueno, y me daba eso que tú acabas de decir. Y cada vez que hacía esto, entonces me pasaba algo interesante y es que yo volvía a elegir. Y yo volvía a elegir el camino del coaching. Porque el camino del coaching vuelve a conectar conmigo, vuelve a conectar con esos valores, vuelve a conectar con esos principios. Y cuando nosotros empezamos a cambiar el mundo, a cambiar y transformar la percepción de algo, ¿por qué tiene que ser bien recibido? A alguien no le va a gustar. El tema es que hace que decidamos empezar a escuchar a aquel que no le gusta. ¿Para qué escuchamos a aquel que no le gusta? Y yo les puedo decir que al día de hoy ya yo pues escucho esas entrevistas y ya el nivel de escucha no es para yo cuestionar el coaching. El nivel de escucha es para ver dónde tiene razón y dónde no. Y muchos de ellos tienen muchísima razón. Hasta yo comparto sus puntos de vista, pero el problema es que generalizan. Y cuando generalizan, distorsionan y confunden. Pero es interesante sus planteamientos. Entonces, en el momento que yo puedo integrar mi mirada con la de él, aunque no comparta su visión, es algo que ya tú empiezas a tener un criterio distinto para decidir y para actuar. Me encanta. Muchas gracias. Escúchame acá, Constanza Eleonori levantó Te la mano. escucho, Constanza. Hola. No, un poco con lo que trajo, ahí prendí la cámara, con lo que trajo Roxana, no sé si alguien leyó el libro Los Cuatro Acuerdos, que no me acuerdo del autor. Miguel Ruiz. Ah, Y ok, los lo leyeron. aztecas, Sí. para dar más información. No Sí. estoy muy adentrada en el coaching, en realidad, pero sí esto me hace acordar de cuando se habla de no tomarlo personalmente, en el sentido de que si el otro no le gusta la forma en la que, o sea, es un problema del otro, cómo me interprete o cómo me perciba. Eh, y, no y, por ejemplo, esto de que vos hablas de las críticas al coaching, pueden ser súper válidas porque pudo haber tenido una mala experiencia referida al coaching. Y las personas juzgan en base a sus experiencias. Así que como eso, no tomar personalmente lo que al otro le pasa con lo que yo hago, porque es un problema del otro, digamos. Sí, y muchísimas gracias por tu comentario. Y en esto aclaramos algo. Eso siempre es sano
cuando sencillamente yo tengo un contacto temporal o yo que estoy viendo entrevistas de gente que a veces ni conozco. Pero muchas veces este tipo de cosas te pasan en vínculos muy cercanos que te interesa cuidar, que para ti son importantes. Te pasa con la pareja, con la mamá, con el hermano, con el colaborador, con el jefe. Entonces, a veces poder percibir un escenario donde digo, bueno, sí, perfecto, eso no lo tomo a personal y desde dónde lo estoy viendo. Cuando esa persona está tan cerca, es un ejercicio muy continuo que tienes que hacer. Y es un trabajo y un trabajo tuyo personal en entender lo que está pasando con ese vínculo y el decidir cómo cuidarlo. Y aquí entra un papel importante con el ego. A veces, porque mucho de las diferencias a veces que tenemos tiene que ver con un tema de poder, de quién tiene la razón, de quién o es mi punto de vista o es el tuyo. Y tiene que ponerse en juego una conversación desde un lugar muy sano para poder los dos bajar a un nivel de negociación donde ambos nos sintamos validados. Y esto lo estoy diciendo como muy bonito y sería como cómo lo aterrizo, ¿no? ¿Cómo se come eso? Diríamos en República Dominicana, ¿con qué se come eso, no? Y tiene que ver, bueno, conversaba y en algún momento, y veo el chat que se está activando ahí, veo en algún momento tenía una conversación y hablaba sobre un ejercicio de reflexión y una de las cosas frente a un conflicto donde estaban en posiciones distintas, ¿no? La invitación que le hice a la persona con la que hablaba, y yo decía, imagínate, olvida todo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo sencillo, que esa persona tiene la razón. Pero el que tenga la razón no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hizo. Pero asume por algún momento que en aquella situación esa persona tiene la razón. Porque desde el punto de vista donde lo está viendo y desde los pensamientos y reflexiones que está haciendo, desde ese lugar entiende que necesita hacer una defensa. Pero es un momento para bajar emocionalmente la carga y yo poder ver alguna posibilidad. Entonces, desde ahí abrimos una conversación totalmente distinta. Y muchas veces nosotros no estamos en disponibilidad para hacer ese tipo de ejercicio o para tener ese tipo de pensamiento. Decir, pero es que no. Y además sí, suponte que sí, que tenga la razón, porque lo decimos verbalmente, pero no lo sentimos. Y entonces, si no hay una convicción interna, o sea, la conversación sigue siendo lo mismo. Jugamos a que sí te estoy dejando que hagas lo que quieras, pero no se siente un vínculo sano de todas formas. Sandra, no sé si seguimos vía el chat. ¿Había algo en el chat? O... No, eran comentarios, venimos bien, así que avanza, pues yo con un ojo miro la hora también, estamos en las y 21, así que te estamos disfrutando, Darly, avanzamos. Y bueno, entonces, estos han sido otros cambios que también han venido y de alguna manera han sido muy positivos y en la manera en cómo lo vayamos llevando y cómo lo vayamos y esto interiorizando, ¿no? Generan muchos aportes importantes en todo este proceso. Tú mencionabas el tema de esa coherencia de acción, lenguaje y muchas veces yo lo que llevaba a la reflexión es que uno de los aspectos que nos pone en un lugar de mucha duda o incertidumbre es que a veces entendemos que no somos coherentes, pero cuando hemos actuado de una manera inconsciente y dentro de nuestro inconsciente o de nuestro consciente había coherencia, cuando nos demos cuenta del error, no tenemos por qué castigarnos como incoherentes. Y aquí vienen estas conversaciones, las conversaciones internas que tenemos. Nuestras conversaciones vienen normalmente desde la exigencia. Y ante cualquier error o confusión lo que hacemos es castigarnos. Lo hiciste mal, pero ¿por qué hiciste esto? Pero debiste, pero que no. Y venimos esta conversación y también tenemos este espacio, este tema con la duda, ¿no? Cuando dudamos mucho nos sentimos que somos, es que yo soy muy insegura, es que y empezamos a describirnos desde un lugar. Y yo diría que el punto de inflexión de la confianza es la duda. O sea, yo sé que confié en el momento que dudé y actué. Tuve una duda, hay una situación y a pesar de la duda, en el proceso, en lo que haya reflexionado, actué. Poder actuar es una demostración de confianza.
Entonces, podríamos decir que en ese escenario en particular, la duda antecede a la confianza. No digo que para confiar siempre voy a dudar, pero podemos ver en esos escenarios que es así. Y a veces buscamos la confianza entendiendo que no deberíamos dudar. Y no necesariamente pasa. Incluso en los mayores escenarios, lo más frecuente es que sobre la duda me muevo. Es como el tema de la valentía. Yo sé que soy valiente después que atravesé el miedo. Si antes, ¿cómo soy valiente? ¿Ok? Entonces, desde ese lugar empezamos nosotros a movernos. Por tanto, la acción tiene un rol muy importante. Porque cuando voy a hablar de construir, tengo que actuar para que esto sea posible. Y en el momento que yo actúo, empiezo a transformar la experiencia, porque si la confianza tiene que ver con la experiencia que tengo, yo tengo que actuar distinto para empezar a generar la experiencia que me va a permitir esa seguridad para yo poder seguirme moviendo. Y desde ahí viene esta conversación. Entonces, cuando estemos alineándonos entre las acciones, pensamiento y lenguaje, que lo que decimos, lo hacemos y demás, seamos más compasivos con nosotros en la evaluación. Permitámonos nosotros ser más reflexivos en qué hice realmente, en qué dije, y si tuve los recursos para decir lo que quería, y si realmente no salió como yo esperaba, no necesariamente es que soy incoherente o que lo estoy haciendo mal o que soy un malvado. Tiene que ver porque todavía no he desarrollado esa habilidad o esa capacidad o que en ese momento no funcionó como esperaba. Y ahí tenemos que empezar a volver a confiar en nosotros, en decidir nuevamente apostar a nosotros. Entonces, la construcción de la confianza es un camino de sanación personal, donde vamos encontrando nuestra voz, una conexión personal, un acercamiento y un reconocimiento de nuestra intuición y poder interior. Y en este camino de sanación, ¿qué vamos a sanar? Nuestros errores, dejar de definirnos a través de ellos, nuestras relaciones con otros, esas conversaciones internas desde la culpa, la carencia y la exigencia. Y nos vamos a dar cuenta igual, los vínculos y las relaciones con otros son espejos y los vamos a poder apreciar. Y en la manera que podemos escuchar qué tan exigentes somos con el otro, podemos tener una pizca de lo exigente que somos con nosotros mismos. Una pizca, ¿eh? Normalmente somos el doble, el triple y quién sabe cuánto más con nosotros mismos. Y entonces es empezar a tener esa sensibilidad de ver al otro y de vernos a nosotros. Y también de redefinir nuestros deseos. Necesitamos sanar nuestros deseos porque yo he visto mucho o no he visto mucho. Nosotros normalmente, ¿cómo estamos definiendo el éxito? El éxito tiene que ver con grandeza, con dinero, con lujos, con reconocimiento. Y estamos muy distanciados muchas veces de esto. Y muchas veces empezamos a reconocer que eso no es lo que me llama. Pero por un sentido de pertenencia social, sigo invitándome o moviéndome a querer irme a ese lugar. Nos cuesta aceptar y reconocer que ya nuestro deseo es distinto. Nos cuesta aceptar y reconocer que ya valoramos otro tipo de cosas, que ya nos vemos en otros lugares, en otras emociones y en otras elecciones. Entonces, a veces estamos en el lugar que me da estatus, pero queriendo estar haciendo lo que no me da estatus. Y ese querer y ese deber nos pone a nosotros en algún lugar que no es sano para nosotros y que nos genera esa inseguridad y ese vacío. Entonces debemos de sanar esta parte también y poder empezar a conocernos y entendernos y elegir realmente cuál es mi definición de éxito. ¿Qué quiero yo realmente? ¿Hacia dónde me quiero mover y qué me va a costar moverme a ese lugar? Entonces, ¿desde dónde partimos? Y esto como una mirada general es de, y lo fuimos viendo en esta conversación, de generar un contexto. Construir confianza tiene que generar un contexto, tiene que ponernos claro a nosotros desde qué hablamos, desde dónde hablamos, para qué hablamos, de crear sentido, de crear
de crear sentido de hacia dónde voy, de para dónde voy, o sea, de qué me sirve cuando tomo esta decisión, para qué voy a tomar esta decisión. El tema de reconocer y aceptar lo que nos pasa. Una de las cosas que más me pasan a nivel de coaching o con los coaches es que cuando estamos, si mencionamos este tipo de, sí, pues yo tengo confianza, yo sé, pero no quiero, pero no, y si va a pasar, si estuvieses confiado, esa emocionalidad no está, entonces reconoce que no estás confiando. En el momento que puedas aceptar, no estoy confiando, o sea, estoy, aparte de que estoy dudando, no estoy actuando y prefiero quedarme en el discurso que en la acción. Entonces, es esa respiración, esa reflexión, sí, estoy aquí, pero no quiero estar y saber cómo moverse. Esa conciencia plena que debemos empezar a desarrollar. Y la conciencia plena no es estar 100% consciente todo el momento, es desarrollar momentos. Es crear esos espacios de conciencia, es hacer actividades o acciones muy puntuales con la conciencia desde dónde lo estoy haciendo y poder llevarle el mayor tiempo que pueda. Ser receptivo al dolor, al miedo y a la tristeza. Estamos muy, muy movidos. Miren, yo tengo un proceso reciente, personal, y una de las cosas, me pude observar evadiendo una situación de dolor. Eso para mí no lo hago con, o sea, a veces sí, ay, sí me va a doler. No, o sea, conscientemente me vi cómo algo me estaba doliendo y cómo me quise distraer, ¿no? Y yo, es que no, porque si vuelvo aquí, voy a evadir esto que me está pasando. Y qué bonito yo llegar a ese lugar, porque eso me da, ¿saben qué? Libertad para elegir y decir, para acá no voy y para acá voy. Y poder elegir el dolor, y no el dolor de que me debe sentirme, es una pérdida, y yo poder reconocer esa pérdida y aceptarla, y no sé cómo voy a vivir ese dolor, porque es una decisión hasta ahora, pero la acepto, es parte de mi adultez, es parte de yo vivir en mi espacio adulto y decir, estas son las decisiones que tomo, y todo esto me va a generar una identidad, porque esa decisión que voy a tomar va a fortalecer eso que yo digo ser. Desde ahí voy a empezar a moverme distinto. Y esto de accionar y vivir el proceso, porque estamos en un proceso. Nosotros a veces definimos nuestra vida por el instante que estamos viviendo. Estamos en un proceso. Y el proceso es muy amplio, muy grande. Y tenemos que tener una mirada mucho más amplia de lo que nos está pasando. Y les voy a poner esta frase, dice, el mundo no te da lo que quieres o deseas. En vez de eso, te da quién eres. Tu identidad forma tu experiencia. Por lo que le estaba diciendo, cuando yo hice y decidí, voy a caminar por aquí, a pesar de que sé que me va a doler, yo estoy generando una identidad y yo estoy cambiando mi experiencia. Y desde ese lugar empiezo a moverme desde un lugar distinto. Y eso nos permite a nosotros reescribir nuestra historia. Porque cuando yo puedo ser un observador distinto, cuando yo puedo vivir esa experiencia desde un lugar distinto, empiezo a reescribirla y a crear mi futuro. Reescribirla porque cuando vaya a pensar en eso, voy a pensar desde un lugar diferente. Y crear mi futuro porque lo que yo estoy determinando hoy como una acción es lo que va a generar lo que sigue después. Entonces, para ir cerrando ya, o con esto cierro, el único activo que está en constante crecimiento siempre es tu experiencia. Apostemos siempre a tener una experiencia distinta y a movernos desde un lugar distinto. Cada vez nosotros vivimos la experiencia como este zigzag, como este movimiento que pareciera que no avanzamos y pareciera que da 10 pasos atrás y que volvemos y subimos. Pero la tendencia siempre es hacia arriba. La tendencia siempre es a crecer. La tendencia siempre es a transformarnos. Y yo no hablo de quizás de descubrir una versión distinta. Yo hablo más de reconocer realmente lo que grande que somos. Esa grandeza interior que cada uno de nosotros tenemos. Así que me despido con esta frase de Maturana que dice, el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbre, sino a la de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo. Y como perdimos la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbres. Y como queremos certidumbres,
no reflexionamos. Entonces, por eso hoy yo le invité a reflexionar, a que sacáramos aparte, para que reflexionemos un poco. Genial. Gracias. A ti. Hermoso. Sabés que escribieron un montón de cosas, yo algunas iba respondiendo, pero estaban todos muy alineados, muy compenetrados. Darly, súper gracias por invitarnos a reflexionar. Me parece que sumó, que trajo una mirada para seguir pensando. Y yo quisiera volver a recalcar más allá que cada una de tus palabras fue, pero muy valiosa para agrandar nuestro zoom, si querés, nuestra manera de mirar. A mí me parece que algo muy, muy importante que hablaste en un momento de la identidad, volver a resaltar la idea de que entre lo que me pasa y lo que decido, o sea, entre la reacción y la acción estoy yo. Y eso sí va determinando mi experiencia y mi identidad. Y eso sí es una decisión de libertad de cada uno de nosotros, como digo yo, para hacerse después responsable de las consecuencias que traigan, las que nos gustan y las que no nos gustan, en vez de seguir buscando responsables afuera de nosotros, se llame política, país, pandemia o todo lo que queramos. Por el contrario, muchas de las cosas que nos pasan dependen de nuestras propias reflexiones y decisiones. Así que muchísimas gracias primero a ti, me parece que fue hermosísimo el encuentro, y si quieren ponerle, se los voy a leer con mucho gusto a Darly, y agradecerles a cada uno de los que están presentes, que además te voy a decir que se sostuvieron a lo largo de toda tu ponencia, así que habrá sido de gran valor para todos los que te estuvimos escuchando. Nuevamente gracias. Y déjame ver por última vez, mira las cosas lindas que te regalaron. Muchas gracias, hermoso, buenísimo, gracias. Hermoso como siempre tus reflexiones, mi coach, divino. Ahí hay alguien que te viene siguiendo. Y es muy lindo todo lo que te regalaron a ti para que te lleves algo de lo que recibimos nosotros. Desde el corazón, de vuelta, un gracias gigante, un te quiero, y veo que ha sido de mucho valor para todos los que te escucharon. A cada uno de los que estuvieron también les agradezco la posibilidad de estar acá, de escuchar, y por ahí también escuché que así como algunos saben qué es el coaching, otros no, los invito a que también curiosen, pregunten, y alineada, como dice Darly, estamos hablando de coaches formados, serios, profesionales, y no de los que hacen del coaching en 3 días, ¿no? Una formación. Así que desde ese lugar también los invito a preguntar y a preguntarse. Nosotras creemos que es transversal a cualquier actividad que hagan o función que cumplan, o inclusive universidad que tengan. Da herramientas para la vida. Por eso hablábamos del estilo de vida. Comparto 100%. Sí, y estos espacios, yo me he hecho el compromiso de crear y ser parte de este tipo de cosas, de construir esa sensibilidad a algo que es poderoso y que genera mucho bien a nuestra persona. O sea, nosotros vemos tanto caos, tanta situación en el mundo, tantas cosas difíciles, que de verdad necesitamos tener las herramientas para hacer las cosas diferentes, y necesitamos hacernos parte y responsables, porque no podemos evadir lo que sucede, y no podemos hacernos indiferentes a lo que está pasando en contexto político, social, mundial. O sea, son muchas cosas que se están moviendo. Entonces, depende de nosotros lo que nosotros empecemos a hacer, y cómo nos empecemos a transformar, y si no le quieren llamar transformar, nos empecemos a educar, a formar, para sobrecargar y para llevar este sobrecargo y estas situaciones que están sucediendo. Entonces, el coaching brinda una posibilidad hermosa. Y el conocernos nos permite a nosotros también lograr cosas maravillosas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Estoy muy, muy, muy conmovida con todo lo que han escrito, con estar aquí hoy con Sandra, con Yeser, con todos ustedes. Y de verdad que los aprecio muchísimo, y muy agradecida por todo lo que escribieron aquí y compartieron. Regalitos para el corazón. Un besito a cada uno, que descansen, y nos estamos viendo. Gracias, Darlita. Bye. Bye. Feliz noche.
Igual para ti.